Hubo un momento en que Nokia no parecía una empresa. Parecía una ley de la naturaleza. Estaba en todas las partes, en todos los bolsillos, en todos los países. En 2007 vendía más de 400 millones de teléfonos al año y defendía más del 36% del mercado mundial como si no fuera cuota, sino territorio sagrado. Su dominio era tan amplio que no se medía en números, sino en atmósfera. Nokia era el suelo bajo los pies de la industria. Y precisamente por eso, cuando apareció el iPhone, no sonó como un disparo. Sonó como una curiosidad elegante, un destello bonito en el escaparate. Ese fue el primer error. Porque a veces el peligro no entra rugiendo. A veces entra sonriendo. Desde fuera, la reacción parecía razonable. El iPhone no tenía teclado físico. Su batería despertaba dudas. Se veía delicado. Dependía de una pantalla táctil que, para muchos veteranos, parecía más capricho que herramienta. Desde la lógica de la vieja telefonía, Nokia tenía argumentos. Buenos argumentos, incluso. Había aprendido a ganar con otra brújula. Resistencia, distribución, volumen, confianza. Sus teléfonos no prometían magia, prometían funcionar. Y funcionaban. El problema era que Apple no estaba compitiendo en esa misma carretera. No quería construir el mejor teléfono del mundo viejo. Quería inventar el mundo nuevo. Y Nokia, sentada en el trono, miró esa grieta como si fuera una anécdota. La propia voz de su liderazgo lo reflejó con una calma casi quirúrgica. Olli-Pekka Kallasvuo dijo que la entrada de Apple sería buena para la industria, que la recibía con agrado, y que lo visto hasta entonces no obligaba a Nokia a cambiar su manera de pensar. La frase sonaba sofisticada, serena, corporativa, pero dentro de esa serenidad se escondía una falla letal. Estaban evaluando una revolución como si fuera una variación del mismo producto. Confundieron una innovación de interfaz con una amenaza de plataforma. Creyeron que el tablero seguía siendo el mismo, cuando en realidad ya estaban cambiando las reglas, las piezas y hasta el significado de ganar. Durante un tiempo, la fortaleza de Nokia hizo que ese error pareciera irrelevante. Seguía siendo inmensa, seguía vendiendo, seguía ocupando vitrinas, operadores, mercados emergentes y ciudades enteras. Su poder estaba hecho de fábricas, logística, escala y una reputación de fiabilidad que pesaba como una armadura de acero. Pero las armaduras tienen un defecto silencioso. Fueron diseñadas para guerras antiguas. Mientras Nokia seguía midiendo el negocio en unidades vendidas y alcance geográfico, Apple movía el centro de gravedad hacia otro lugar: software, servicios, experiencia, ecosistema. El teléfono dejaba de ser un objeto aislado para convertirse en una puerta. Y Nokia seguía perfeccionando la cerradura. La grieta se volvió visible entre 2009 y 2010. Ya no era una excentricidad de prensa ni una moda para fanáticos del diseño. Era una presión real, fría, financiera. Los accionistas empezaron a impacientarse. La acción caía. La empresa emitió 2 profit warnings en menos de 2 meses. En 2009, los ingresos se reducieron un 19% y el beneficio operativo se desplomó un 76%. Eso no era una desaceleración. Era el sonido de un gigante perdiendo equilibrio. Y lo más inquietante no era solo la caída, sino la razón de fondo. Nokia sí veía venir la tormenta, pero la estaba nombrando con el idioma equivocado. Dentro de la compañía, el iPhone seguía pareciendo, para muchos, un teléfono con defectos obvios. Sin teclado, frágil, limitado, pero esa crítica escondía una trampa mortal. El teclado ya no era el producto. La experiencia era el producto. El valor se estaba desplazando de la carcasa a la interfaz, del aparato al sistema, de la llamada a la plataforma. El usuario ya no comparaba solo qué teléfono resistía más una caída. Empezaba a comparar cuál hacía sentir que el futuro ya había llegado. Y en esa comparación, Nokia no parecía anticuada. Peor,
Parecía pesada. Había otro problema, más silencioso y más peligroso: Estados Unidos. Nokia llevaba años sin conquistar de verdad ese mercado, y eso importaba mucho más de lo que parecía. En 2010, su presencia allí rondaba apenas el 7%. No era solo una cuota baja, era una ausencia simbólica en el escenario donde se definía la narrativa tecnológica global. Porque Estados Unidos no solo vendía móviles, exportaba deseo, tendencia, percepción. Mientras Nokia seguía siendo enorme en volumen, perdía el lugar desde donde se dictaba el nuevo lenguaje del sector. Y cuando una empresa pierde el idioma, tarde o temprano también pierde el relato. Entonces apareció el lastre que muchos dentro de Nokia ya conocían, pero pocos podían resolver: Symbian. Había sido el corazón de su universo móvil, pero empezó a envejecer como una maquinaria brillante atrapada en barro. Su evolución era lenta, su experiencia se sentía áspera. Sus retrasos eran más que técnicos, eran síntomas. En una batalla de smartphones, los meses importaban como años. Cada actualización tardía era una puerta cerrándose. Cada interfaz torpe era un recordatorio de que el mercado ya no premiaba solo ingeniería industrial, sino velocidad de software. Nokia había sido una locomotora perfecta. El problema era que la vía ahora era digital. A eso se sumó la fragmentación interna. Nokia quería ser fabricante, compañía de software, actor de servicios, proveedor de mapas y protagonista del Internet móvil al mismo tiempo. Sobre el papel, sonaba ambicioso. En la práctica, era como intentar dirigir una orquesta durante un incendio. Demasiadas prioridades, demasiado peso, demasiados equipos empujando en direcciones distintas. Y en una industria que se reescribía mes a mes, la lentitud era una forma elegante de autodestrucción. Nokia no cayó por una sola mala decisión. Cayó por muchas pequeñas resistencias acumuladas, como una presa que no estalla de golpe, sino por filtraciones ignoradas. El giro definitivo llegó en 2011, cuando Nokia aceptó que Symbian ya no podía sostener el futuro y abrazó Windows Phone como su estrategia principal. Sobre el papel, parecía valentía. En el fondo, era una maniobra desesperada. Para entonces, iPhone ya había consolidado prestigio, Android ya había encendido su expansión masiva y los desarrolladores ya estaban construyendo sus reinos en otros ecosistemas. Nokia no estaba entrando en una carrera abierta. Estaba intentando subirse a un tren que ya había dejado la estación. Y eso tuvo un precio brutal. Después del viraje, la compañía sufrió una caída de $1.2 mil millones en un trimestre, mientras sus ventas de smartphones descendieron un 31%. Los números no eran simples cifras, eran bloques de hielo cayendo sobre un casco agrietado. Cambiar de plataforma no basta cuando se cambia tarde. No basta cuando el ecosistema ya eligió sus favoritas. No basta cuando los usuarios ya aprendieron a vivir en otra casa. Nokia intentó corregir el rumbo cuando el mercado ya no estaba esperando una redención. Estaba repartiendo el futuro entre otros nombres. El liderazgo de Karlsruhe quedó entonces desnudo frente a una verdad dolorosa. No era un improvisado, no era un extraño dentro de la empresa. Sabía el negocio, conocía el terreno, entendía las cadenas, los mercados, la escala. Pero una cosa es administrar un imperio y otra muy distinta es imaginar el próximo continente. Nokia seguía hablando el idioma del hardware mientras el mundo comenzaba a soñar en software. Y esa distancia, que al principio parecía semántica, terminó siendo existencial. El cierre simbólico llegó en 2013, cuando Microsoft compró el negocio de teléfonos de Nokia por $7.17 mil millones, incluyendo unos 5 mil millones por la unidad de dispositivos y 2.17 mil millones por licencias de patentes. Cerca de 32.000 empleados fueron transferidos. No fue solo una operación corporativa. Fue la imagen de un rey entregando las llaves de su propio castillo.
La empresa que había definido la telefonía móvil terminó cediendo su corazón porque no transformó a tiempo la naturaleza de su ventaja. No perdió en un día. Se fue quedando sin trono mientras seguía consultando mapas viejos. Y esa es la lección que hace esta historia tan inquietante. Nokia no era torpe, no era débil, no era una caricatura de arrogancia. Era una empresa extraordinariamente exitosa, tan exitosa que confundió su experiencia con una garantía eterna. Vio en el iPhone un teléfono imperfecto, cuando en realidad estaba mirando la puerta de una nueva era. Apple vendía una arquitectura cerrada y coherente. Android amplificaba la presión con una alternativa abierta y expansiva. Nokia respondió con batería, teclado, robustez, volumen. Los otros estaban construyendo ecosistemas. El verdadero error no fue burlarse del futuro. Fue no temerlo lo suficiente. Y hasta aquí llego yo, tu narrador, con un pequeño secreto. Sí, soy una inteligencia artificial y, técnicamente, fui quien creó este video. Eso significa que a veces puedo tener mis famosas alucinaciones y deslizar algún dato torcido entre tanta épica. Si notaste un error, déjalo en los comentarios y ponme a prueba. Y si te gustó esta historia sobre gigantes, grietas y coronas perdidas, suscríbete, dale like y vuelve en el próximo video. Yo traeré otra caída inolvidable, si mis circuitos no se ponen dramáticos antes.